Damos las gracias a nuestro amado Dios que nos ha concedido por su misericordia el poder estar aquí reunidos en su santo y maravilloso nombre. Bendito es el Señor. Mis amados, vamos a compartir una palabra hermosa, una palabra que nos va a marcar en gran manera el rumbo de nuestras vidas, mis amados. Esta impartición tiene por nombre Vivos en Cristo Jesús. Padre amado, entregamos esta tu palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vivos en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Damos gloria y honra a todos los que estamos vivos en Cristo Jesús. Alabamos al Rey, alabamos al Santo de Israel, alabamos al Dios Todopoderoso. Los que estamos vivos, lo que nos corre por nuestras venas, la sangre del Cordero. A Él, bendito Dios, damos exaltación y toda excelencia, todo honor será siempre para Él, porque nos ha dado vida y vida en abundancia. ¿Cómo no vamos a exaltar a nuestro Rey, al maravilloso Dios? ¿Cómo no lo vamos a glorificar, mi amado? Si nos ha dado vida a nosotros que estábamos muertos en pecados, mis amados. Él nos dio vida juntamente con Él cuando Jesucristo resucitó. Nos dio vida a todos nosotros que estábamos muertos. Por eso a Él lo glorificamos en esta hora. Por eso a Él lo exaltamos en esta hora, mis amados. Vida en abundancia ha traído el Rey. Vida en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús, gracias mi Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3, del 22 al 24. Gloria al Señor Jesús. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Está queriendo decir nuestro Dios aquí que Adán y Eva, cuando pecaron, Dios los sacó del huerto del Edén. Pero Él, antes de sacarlos, Él les dijo que no comieran. Les había hecho una advertencia, que si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirían. Pero ellos no obedecieron y ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Desobedecieron a Dios. En la mismísima presencia de Dios desobedecieron. Y eso trajo como consecuencia la caída del hombre. La caída del hombre en toda su naturaleza humana. Todo aquel que nace de mujer nace en una condición caída. Nace con el que algunos, digamos, coloquialmente llaman el pecado original. Pero resulta que, ¿por qué Dios los saca del huerto? Él dice: ahora pues, sabiendo que el hombre es como uno de nosotros, sabe el bien y sabe el mal. El hombre sabe escoger lo bueno, ya conoce la diferencia entre lo malo y lo bueno. ¿Qué era lo bueno? La presencia de Dios. Eso no hay nada más hermoso que la misma presencia de Dios, que estar en esos verdes pastos, comiendo delicados pastos con Él, recibiendo nosotros, mis amados, el reposo, recibiendo de Él el amor, el aprecio, es decir, el consentimiento de Él en su misma presencia. Adán vivía en la presencia de Dios, todo lo tenía de parte de su Dios, se comunicaba directamente con Él. Dios hablaba y Adán escuchaba. Y no solo eso, le dio a Adán el poder, el dominio, la autoridad, las riquezas, la abundancia, la multiplicación. Todo se lo dio a Adán. Adán lo tuvo todo, tuvo la gloria, la honra. Todo lo recibió Adán. Todo lo perdió. Todo eso lo perdió porque se dejó engañar por el diablo. Conocía lo bueno, ahora va a conocer lo malo. Lo conoce. ¿Cómo lo conoce? Pues con dolor, con sufrimiento, porque va a mirar la diferencia y va a comparar entre lo que antes era bueno y que le gustaba estar allí y ahora lo que es malo. Porque iba a
alimentar, a llenar su vientre con el sudor de su frente, porque cardos y espinas iba a comer. Esa fue una decisión. Así como cualquiera de nosotros ha tomado decisiones malas en nuestras vidas, la decisión de Adán a todos nos trajo hasta aquí. Es decir, la decisión de Adán a todos nos arrastró hasta la muerte. Pero mis amados, es decir, si el hombre ya conoce lo bueno, conoce lo malo y lo bueno, el hombre tiene que ser expulsado del huerto, porque él ya iba a estirar su mano. Ya había comido del árbol de conocimiento del bien y del mal. Ahora faltaba que solo estirara la mano y comiera del fruto del árbol de la vida. Ahora faltaba que comiera el árbol de la vida. Es decir, un hombre siendo malo, ¿cómo va a comer del árbol de la vida? Ahora usted se imagina el hombre en una dimensión de maldad terrible, viviendo para siempre. Terrible, es decir, no habría forma uno de poder asimilar en la mente una condición de esas. El hombre en su maldad, viviendo para siempre, tenía que ser expulsado obligatoriamente para que no fuera a comer del árbol de la vida. Bendito el Señor. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya no iba a ser tan fácil poder llegar al árbol de la vida en las condiciones que estaba el hombre. El hombre salió del huerto de Edén y entró en él la muerte. La muerte empezó a hacer su obra macabra y perversa en la vida del hombre, en la vida de Adán, de su mujer, de sus hijos. Y se empezaron a manifestar las consecuencias de esa mala decisión, de lo que sufrieron sus hijos. Cuando Caín mató a Abel. Y ellos como padres tuvieron que sufrir el dolor de enterrar a un ser querido. Y empezaba el dolor. Empezaba el sufrimiento, empezaba la angustia y toda una cantidad de sentimientos encontrados de los cuales el hombre hoy da sustento y alimento a las tinieblas de esos sentimientos, de esas emociones encontradas terribles de oscuridad. Hasta hoy, hasta nuestro día, hasta este último segundo, y lo será hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a establecer su reino, donde habrá paz por 1000 años. Bendito el Señor. Y el hombre conoció el dolor, conoció el sufrimiento. Ahora con mayor razón, ya tenía más sabiduría para poder decir, verdaderamente, ahora sí conozco lo malo, pero me arrepiento porque yo estuve en lo bueno. Bueno, damos las gracias a Dios porque Adán conoció lo malo de esa forma tan terrible. Nosotros, esa experiencia de él nos trae a nosotros un gran conocimiento. Y nos debe de llevar a nosotros a la sabiduría para que siempre nosotros sepamos escoger siempre las mejores decisiones. Para que nosotros cuando vayamos a tomar una decisión siempre la consultemos. ¿Con quién? Con nuestro amado Dios, que es el único que nos puede dar un buen consejo. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Adán murió. Adán murió 930 años. Le llevó al diablo llevarse a Adán a la tumba. 930 años. Los cuales a nosotros lo decimos así con la boca, pero imaginarse 930 años vividos, mis amados, eso pesa mucho en la conciencia de los hombres. Son 930 años, mis amados, donde el hombre fue mirando, Adán fue mirando la degradación de la raza humana, y Dios le permitió ver hasta dónde el hombre iba decayendo y decayendo y decayendo, porque lo veía en su hijo Caín y todo su linaje, las cosas que hacían. Pero Dios es maravilloso, porque aunque el hombre murió después de desobedecer, el hombre murió, Dios ha venido aquí
a esta tierra. Y vino en la persona de Jesús y Él ha traído vida a nosotros y vida en abundancia. Amén, gloria a Dios. Dice 1 Corintios capítulo 15, 45. Y así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Y ahora sí vamos a entrar el tema. Adán, alma viviente. ¿Por qué se le llamó a Adán un alma viviente? ¿Qué es el alma? Es el centro de nuestra experiencia hoy, de esta impartición que Dios nuestro Señor nos está regalando hoy. El alma es una energía consciente. Consciente. Cuando estaba Adán en el huerto, Adán era consciente de sí mismo, autoconsciente de sí mismo, es decir, y consciente de la presencia de Dios. Adán vivía, él en su conciencia, que era una conciencia superior, y él era consciente de todo lo que le pasaba alrededor. Adán no necesitaba desplazarse a un lugar de la tierra para saber qué estaba pasando allá. Él era consciente de todo. De todo, absolutamente de todo. Era consciente de sí mismo, era consciente de sus capacidades, porque él no tenía límites. Oigan bien, mis amados, Adán no tenía límites, no los conocía porque no los tenía. El único límite que le puso nuestro Dios fue la prohibición de que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue el único límite que Adán tuvo. Del resto, Adán era capaz de hacer hasta las cosas y las proezas más increíbles. Bendito es el Señor. Y no solo él era consciente de sí mismo, él era consciente de la presencia de Dios. Porque es que él vivía sumergido en ella. Esa conciencia de Adán lo llevaba a él a tener esa conciencia superior en el Dios Todopoderoso. La conciencia de Adán y la conciencia de Dios estaban fusionadas, mis amados. Fusionadas. Bendito el Señor. Y lo bueno de que a pesar de que estaban fusionadas, Dios nuestro Señor le dejó a él en su libre albedrío conservar su individualidad como lo hizo con Jesús. Ese es nuestro Dios, el que nos respeta a nosotros en nuestras decisiones, nuestros pensamientos, pero Él quiere que nuestras decisiones, nuestros pensamientos estén alineados con los pensamientos y con la voluntad de Él. Porque es que esa es la gran diferencia y esa es la lucha del hombre hoy en día con Dios. Porque el hombre se sujeta, ¿sí?, a hacer las cosas para Dios, pero quiere que sean conforme a la voluntad del hombre. Oiga bien, quiere hacer las cosas para Dios, pero quiere que sea a la voluntad del hombre. No, mi amado, la voluntad de Dios siempre será agradable y perfecta y será por encima de cualquier otra voluntad. La voluntad de Dios es la que a nosotros nos permite siempre poder estar en el camino correcto en el momento de tomar una decisión. Bendito el Señor. Amén, gloria a Dios. Somos energía consciente. Pero ahora, ¿qué tan conscientes somos? Ahora el hombre no tiene conciencia. La única conciencia que el hombre tiene hoy en día es la experiencia de los sentidos. Es consciente de lo que pasa alrededor, pero no es consciente de lo que pasa a través de la pared que está al frente. No es consciente de lo que está pasando con su familia allá a la distancia donde se encuentra. No es consciente de eso, pudiendo llegar a tener esa conciencia. Porque ciertamente en Cristo Jesús la tenía. Porque Cristo Jesús lo sabía todo. Nomás miramos el ejemplo cuando él se presenta ante la samaritana y él le pregunta: ¿y dónde está tu marido? Y le dice ella: pues no tengo marido. Pues bien has dicho. No tienes marido. 5 maridos has tenido y el sexto con el que estás no es tu marido. Es decir, estaba con un hombre ajeno. ¿Cómo iba a saber eso si no tenía él una conciencia superior? Pero esa conciencia superior es la que viene del Padre. Por eso él le decía: yo no hago nada de mi propia voluntad, hago lo que veo hacer al Padre. Porque todo lo que viene allá y que muestra las cosas que están escondidas, las cosas que el hombre en su corazón, en sus
en sus sentidos naturales no puede conocer, solo la conoce porque Dios se la revela. Eso es la conciencia superior. Pero el hombre vive ahora en los sentidos. No podemos decir pues que tampoco la experiencia de los sentidos sea mala. No, no es mala, porque aquí estamos en esta tierra y toca obligatoriamente vivir bajo esa conciencia. Pero el hombre ha caído en un engaño terrible del diablo, porque se han despertado, han aparecido otras filosofías, otros conocimientos que te dicen, mira, acá tú puedes aprender a adquirir tu conciencia, a elevar tu conciencia a cosas superiores. Y efectivamente hay doctrinas, hay filosofías, hay prácticas religiosas que llevan al ser humano a esos conocimientos que elevados entre comillas, donde el hombre cae en el engaño del diablo. Eso lo vemos en el libro de Jeremías capítulo 13 del 15 al 17. Dice: escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se deshará mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Bendito el Señor. Sí, mi amado. Esos conocimientos llevan a perder, oiga bien, a la perdición al hombre. Llega y le dice, venga, acá nosotros le enseñamos, dice el enemigo, que le ha enseñado a los hombres, acá nosotros le enseñamos a despertar su conciencia, y vienen prácticas, y vienen con los conocimientos orientales, y las personas empiezan a hacer las prácticas de meditación, que Dios nos cubra siempre de eso, para que no caigamos en esa confusión, y empieza el hombre a trabajar supuestamente en su ser interior, sin darle a Dios la gloria y la honra, porque todo práctica, todo conocimiento que no dé a Jehová de los ejércitos, a Dios nuestro Señor, en Cristo Jesús y al Espíritu Santo, la gloria y la honra es del diablo, es satánico. Todo lo que no esté glorificando el nombre de nuestro Dios es satánico. Pero mi amado, lo esconden y le dicen, vengan acá a tener el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios tiene que estar soportado en Jesús, mis amados. Si no está el nombre de Jesús, podrán utilizar y decir, esto es de Dios, pero si no está el nombre de Jesús, a usted le va a quedar fácil poderlo discernir, mi amado. Entonces, cuando le damos a Dios la gloria y la honra, le estamos dando a Él lugar en nuestras vidas. Y Él es el que ordena nuestro caminar. Es decir, el hombre escoge su camino, pero el Señor es el que se lo endereza. El Señor es el que se lo endereza. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice el Señor que si es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el camino, Él es el sendero por donde debemos seguir. El camino del evangelio. Si Él es la verdad, Jesucristo, no hay otra verdad. Si no hay otra verdad, no puede haber otro conocimiento para poder alcanzar la vida. No puede haber otro conocimiento, un conocimiento diferente, que es ese conocimiento extraño que traen de allá, de Oriente, que viene con un fuego extraño. Mi amado, nosotros no podemos caer en esa trampa tan terrible. Entonces la gente empieza a meditar, porque esa gente tiene un profundo conocimiento del alma como un instrumento. Es que la clave de todo, mis amados, es el alma, donde el diablo se ha centrado con todas sus huestes demoníacas a esclavizar las almas de los hombres. El diablo, mis amados, quiere el alma de los hombres como un precioso tesoro. Eso es lo que él quiere. A él no le interesa la riqueza, porque el diablo no es material. Él no es materialista, pero se aprovecha del materialismo de los hombres, del egoísmo, de la ambición, de la codicia. Y el diablo llega y le dice, todo esto te lo doy porque a mí me ha sido dado. El diablo no tiene nada. Él se lo robó a Adán. Él se lo robó. Secuestró todo lo que Adán tenía y lo cogió para él.
Y él dice con la boca llena, a mí me ha sido dado. Mentiroso, porque ha sido un mentiroso desde el principio. Pues, ¿qué pasa entonces, mis amados? Resulta, si Dios nuestro Señor vino a nosotros a enseñarnos el camino de la salvación, mis amados, el camino de vuelta a Él, oiga bien, porque Adán fue echado, ahora en Cristo Jesús estamos de regreso, porque hemos tenido vida en Jesús. Nosotros, mis amados, creemos en Dios. Por la fe, nosotros creemos en Dios Redentor. Dice en Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. La única forma de salvarse, mi amado, aquí de esta tierra, todo aquel que nace de mujer, la única forma de salvarse es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de salvarse sino a través de Él. Luego, si no hay otra forma de salvarse, ¿para qué entonces son esas prácticas de meditación donde la persona se sienta en un lugar, cruza las piernas, junta los dedos y se va ya en las profundidades de Satanás? Se sumerge en las profundidades de Satanás, como hay diferentes prácticas de eso hoy en día. Sin Jesús, mis amados, entrar uno en esas prácticas, está uno perdido. Eso es como uno irse al mar, a sumergirse en el mar sin tener un traje de buceo. Se va a ahogar, ¿cierto? O es como irse al espacio sin un traje de astronauta. No hay forma de que el hombre pueda sobrevivir. Pues de igual manera el hombre sin Cristo en las regiones superiores, que es hacia donde lo conducen esas prácticas, sin Cristo está perdido, porque allá en las regiones celestes está lleno todo de potestades infernales. Están los ángeles caídos, los principados, las potestades. Allá arriba están en las regiones celestes, esperando a todo aquel incauto que le ha creído el cuento acá al diablo y que empieza a meditar y sube hasta allá y los toman cautivos. Por eso dice la palabra de Dios de Jeremías capítulo 13. Con tristeza llorará mi alma porque mi pueblo ha sido cautivo. Claro, porque lo toman en cautiverio, te crean una ilusión de que estás por allá, que has llegado al cielo y te hacen creer lo que no es. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo murió y subió al cielo, la palabra de Dios nos dice que nadie había subido al cielo antes. Y si nadie había subido al cielo antes, entonces ¿quién? Es decir, ¿a dónde iban todas aquellas personas que habían partido hasta ese entonces, pero que decían haber llegado al cielo? Hasta Buda se encuentra entre ellos. Buda, que había estado 500 años atrás, antes de Jesús. Pero él alcanzó la beatitud, eso dice. Pero ¿dónde está si la Biblia lo niega? La Biblia dice que nadie había llegado al cielo antes, luego fue engañado. Así como son engañados hoy en día todas aquellas almas que han sido tomadas cautivas. Entonces empieza a trabajar en todos los sentidos espirituales, porque el alma tiene sus sentidos espirituales, así como el cuerpo, mis amados, el cuerpo del hombre tiene ojos, boca, oído, olfato, el tacto. El alma tiene sus sentidos. Los sentidos del hombre son los que les permiten entrar en contacto con esta realidad. Oyen lo que pasa alrededor, ven lo que pasa alrededor, huelen lo que pasa alrededor, sienten lo que pasa alrededor, pueden expresarlo con su boca, ¿cierto? Pero el alma, la forma del alma percibir, mis amados, es a un nivel espiritual. Ella escucha, siente, ve todo lo que sucede a nivel espiritual. Y precisamente el alma come de las cosas espirituales, no come de las cosas físicas o naturales como nosotros acá. El hombre, pero como los papeles están volteados hoy en día, el hombre en la oscuridad en que vive le da a comer a su alma de las cosas de la tierra. Claro, contaminada, porque todo eso que come acá de la tierra, el alma necesariamente que es espiritual tiene que llevarlo a las cosas del espíritu.
Y por la misma contaminación del alma, pues el hombre vive en cautividad. Por eso las almas viven cautivas. Me mostraba el Señor que hay muchas regiones donde las almas están cautivas. La primera región de cautividad que me mostró el Señor fue en las profundidades del mar. Hay almas, yo las veía en unas prisiones reunidas en un calabozo, muchas personas en el fondo del mar, almas cautivas. Pero esas personas que están allá, ¿tienen forma de salir? Sí, sí tienen forma de salir. Solo a través de Jesucristo pueden salir de allá. Que hay más regiones de cautividad. Sí, están los desiertos, mis amados. Están los ríos, está la luna, están las estrellas, está el sol. Allá, todo eso son regiones de cautividad, mis amados. Hasta el vientre del Leviatán que nombra la Biblia en el libro de Job, también son regiones de cautividad. Hay muchas clases, formas de regiones de cautividad. El hombre es llevado hasta allá cuando empieza el hombre a través de la experiencia de sus sentidos a alimentar su alma. Que es lo que revierte ahora eso es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, mis amados, la que hace la obra para coger y cortar esa influencia de los sentidos a nuestra alma. Eso lo vamos a ver, mis amados, más adelante. Bendito el Señor. Resulta que el alma también es la que le da fuerza al cuerpo. El cuerpo necesita el alimento para sostenerse, ¿cierto? Nos alimentamos, comemos y el cuerpo se nutre y se fortalece, pero el alma es el que le da la mayor fortaleza. La mayor energía que el cuerpo necesita la recibe del alma. El alma la recibe en las horas de sueño. Por eso el hombre necesariamente tiene que dormir y dormir bien para poder recargar, porque el alma es como una batería que en el trajín del día se descarga y solo en las horas de sueño es que vuelve otra vez y se carga. Por eso usted se acuesta cansado y se levanta reposado, y mientras esa recarga sucedía, usted no recibió ningún alimento físico mientras eso sucedía, ¿cierto? Aunque muchas veces el cansancio es tan fuerte, mis amados, que nosotros con el alimento nosotros recibimos algo de energía, pero no va a saciar del todo la necesidad nuestra, porque siempre vamos a tener que estar comiendo y comiendo. Miren, mis amados, aquí en esta tierra hay personas que no necesitan comer para vivir. Esta gente allá, con esas prácticas, de esas filosofías raras de Oriente y de la nueva era que ha venido a invadir acá a Occidente, esas personas pasan días, meses y años sin comer. No pasan ni siquiera ni un vaso de agua lo pasan por su garganta. No les pasa porque no sienten la necesidad, no sienten hambre, no sienten sed. Algunos de ellos hacen hasta votos a sus dioses, a los que ellos les sirven para poder alcanzar esas cosas. Y los dioses que están detrás de esos votos son demonios. Obviamente esos demonios les ayudan porque han sido personas que han consagrado su vida en voto para los demonios, porque no ha sido para nuestro Dios. Porque si fuera para nuestro Dios, sabrían que es Jesús, el bendito por siempre. Luego, en el África hay una mujer, mis amados. Esa mujer un día se acostó a dormir y se levantó y no sintió hambre. Ella vivía en su casa y tenía que llevar a su hermano al colegio, y la mamá le sirvió la comida al hermano y a ella y le dijo: ve, coma para que se vaya, para que lleve a su hermano. Y ella dijo: no tengo hambre. Pues hasta hoy, mis amados, no le ha dado hambre. Formó hogar, tuvo familia, tuvo un hogar, hijos, y no le ha dado hambre, no tiene apetito, y le han sometido a toda clase de análisis médicos y todos sus órganos están intactos. Bendito el Señor. Y ella no hacía ninguna práctica religiosa ni de meditación, nada. Simplemente se acostó un día y se levantó diferente. Solo Dios sabe. Es decir, personas que nacen con unas capacidades
sobrenaturales, fuera de lo normal, que se despiertan así, de repente, de un día para otro. Bendito es el Señor. Ojalá y todas las personas de esta tierra tuvieran esa capacidad para que no hubiera hambre en esta tierra y la gente se dedicara a buscar a Dios de todo corazón. Qué fácil sería ayunar así, ¿no? Uno viviendo en un ayuno de eso, permanente del cuerpo y solo comer nomás del espíritu. Sería maravilloso. Bendito es el Señor. Son capacidades que Dios da a quien Él quiere. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, el alma que vive ella sumergida en la experiencia de los sentidos ya dejó de ser autoconsciente. No es consciente de sí misma porque cuando la persona está haciendo algo y de repente no sabe cómo llegó de un lugar a otro, digamos que se tuvo que desplazar 20 metros, sabe que tiene que llegar de este lugar al otro lado. Y para poder ser consciente se necesita saber que a cada paso que dé, saber que es la persona que está caminando, pero no, de repente camina y se va, se eleva en sus pensamientos y se da cuenta que llegó allá y no sabe qué ocurrió en el camino. Eso nos ha pasado a todos. Vivimos entonces en ese momento en la inconsciencia. Lo ideal es ser consciente siempre. Y por ahí empieza el trabajo. Pero ¿qué nos hace a nosotros conscientes? Pues la presencia de Dios. Porque ese despertar que hablan de la conciencia es nosotros el despertar espiritual que hace la palabra de Dios. La que nosotros nos permite poder ser conscientes de la presencia de Dios, de poder escuchar su voz de la manera más sutil que podamos nosotros percibirla. Cuando una persona vive en esa conciencia, ya vive en el espíritu. Ya sabe que puede escuchar la voz a través de cualquier persona, en cualquier circunstancia. Y no solo Dios, no habla solo a través de las personas. Dios te puede hablar a través de cosas inanimadas. Tú vas a tener el discernimiento para darte cuenta que Dios te está hablando. Pero la manera más fácil de uno poder discernir la palabra de Dios, obviamente, es la Biblia, que es la palabra profética más segura, la cual haríamos bien siempre en estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque es la palabra la que hace el efecto en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos, que entra hasta los huesos, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios, Hebreos 4:12. Y no solo eso, sino que separa, la palabra de Dios separa el alma y el espíritu. Es que el alma y el espíritu son diferentes. Sí, son diferentes. Porque el espíritu viene de parte de Dios y es el que da vida. Pero en el alma, mis amados, también una persona sin alma, pues no existe, está muerta. No puede existir si no tiene alma y si no tiene espíritu. El espíritu da vida, pero en el alma, que es la esencia misma de la persona, están las emociones, la conciencia, la voluntad. Luego el tesoro preciado de las tinieblas es ese, el alma. Por eso dice el libro de Marcos, capítulo 8, del 34 al 37. Marcos 8, 34, 37. Bendito es el Señor. Ya estando Jesús aquí en esta tierra, Dios mismo hecho carne, que para poder traer salvación a los hombres, tuvo que crear un pueblo. De la nada creó un pueblo a través de Abraham y le hizo una promesa. Y les dijo: yo traeré salvación a la tierra, que fue la esperanza de salvación que llegó para toda la humanidad, en verdad. Y la promesa tenía que materializarse, tenía que tener forma de hombre. Y esa promesa fue Jesús. Si usted lee los libros de los profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías, hablan de la promesa de la venida del Salvador, aún desde el mismo Génesis. Esa promesa se cumplió en Jesús. Y estando ya Jesús reunido él con su gente y sus discípulos, Marcos 8 del 34 al 38. Si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere hacerse discípulo de Jesucristo, tiene que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo comienza dándole siempre a Dios la gloria y la honra, la majestad, la exaltación. Negarse a sí mismo implica siempre uno aprender a entender la voluntad de Dios. Negarse a sí mismo comienza uno con la sabiduría, con el temor de Dios. Negarse a sí mismo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y el temor de Dios para qué? Para uno no ofender la santidad de Dios. Negarse a sí mismo, mis amados, consiste en siempre uno dice haciendo menos importante, menos nosotros y más Él. Más Él. Es necesario que nosotros menguemos para que Jesús crezca en nosotros. ¿No es que Él quiere formarse en nosotros, mis amados? Jesús quiere formarse en nosotros. Eso es el Evangelio. Amén. Eso es el conocimiento de Dios, mis amados. Negarse a sí mismo. Es uno abrirle las puertas a nuestro Señor Jesucristo para que Él se forme en nosotros. No somos más nosotros. Es Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es negarse a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Tomarse su cruz. Tomarse su cruz, mis amados, es asumir las responsabilidades de todas sus acciones. No tiene por qué echarle la culpa a nadie, porque las acciones suyas no solo tuvieron repercusión en usted, sino en toda su familia. Los que se preocupaban por usted, hasta con sus amigos. Es decir, toda cosa que usted haga siempre va a afectar a los que están al lado suyo. Y si en las decisiones que usted tomó, usted involucró a su familia de una forma consciente, pues igual tiene que sufrir las consecuencias. Porque ya ellos ya están enlazados. Usted ya los enlazó a ellos en las cosas de las tinieblas, los enlazó. Es decir, usted no lo hizo a voluntad en ese sentido, no sabía, el diablo se aprovechó y ya quedó enlazado. Ahora le toca sufrir las consecuencias. Es así de sencillo. Ahora, todo esto se soluciona, todo esto tiene verdaderamente una solución en Cristo Jesús, porque la misericordia de Dios es grande, porque Dios es bueno. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ¿qué le toca hacer? Negarse a sí mismo, cargar su cruz. Cargar tu cruz es sufrir todas las angustias que tengas que sufrir a causa de tus decisiones, porque el pecado siempre alcanza a los hombres. Siempre los alcanza. La idea es que no nos alcance. Para que no nos alcance, pues tenemos que manejarnos siempre en la línea del Señor, caminar por el camino de las buenas obras. Y entonces le cogemos ventaja a las cosas que nosotros le dejamos atrás. Es así de sencillo, mis amados. Entonces, caminar en el camino del Señor implica siempre dar testimonio de buenas obras. Aunque la salvación no es por obra, pero las obras tienen que dar testimonio de que nosotros somos discípulos de Cristo. No es que al ser discípulo de Jesucristo, el que no conoce de Dios va a mirarnos a nosotros como a Él. Porque vamos a hablar como Él, a caminar como Él, a hacer las cosas que Él, Jesús, hacía. Eso es, mis amados, cargar su cruz, negarse a sí mismo. Por eso seguimos nosotros el camino del Evangelio. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Es que, mis amados, caminar nosotros la vida por el Evangelio de Jesucristo, caminar nosotros la vida en Cristo Jesús implica una nueva vida. Ya no una vida del pasado como la teníamos antes, no. Ahora es una nueva vida en Cristo Jesús. Una vida llena de temor y de temblor. Una vida que más que sustentada en nuestras propias decisiones, esté sustentada en las decisiones de Él.
porque Él es el que va a gobernar nuestras vidas. Un Dios que ha decidido, mis amados, habitar en medio de su pueblo y que habita en nuestros corazones y que ha escogido estos cuerpos mortales para habitar en Él, el Dios inmortal, que nos ha dado la oportunidad de vivificar estos cuerpos mortales. ¿Cómo no vamos nosotros a honrar esta oportunidad que nos ha regalado el Señor? ¿Lo hizo porque nos lo merecíamos? No, mi amado, nosotros no nos merecíamos nada, pero Dios quiso, a Dios le dio la gana de regalarnos esto. Así que, mis amados, aprovechémoslo. Por eso es que perdemos nuestra vida, porque ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Esa es la diferencia. Una persona no puede decir que está en Cristo y vivir para ella. No, el Evangelio no nos lleva a nosotros a eso. Necesariamente el término ultérrimo final del Evangelio, mis amados, es que nosotros vivamos para Cristo, porque Cristo necesita y quiere formarse en nosotros. Así que, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué le va a aprovechar? ¿De qué le va a aprovechar? No, pues que ya viví esta vida sabrosa y la disfruté y bueno, y creyó que esta vida terminaba aquí. No, mi amado, esta vida no termina aquí. Y ahora le voy a decir por qué. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En ese momento, pues como está disfrutando los deleites de los sentidos, pues ¿qué le va a interesar al hombre poder tener, digamos, el conocimiento de que su alma va a trascender a otras realidades? No le interesa, porque como no tiene conocimiento, no lo sabe. Pero aquí hay un serio problema. Y lo vamos a ver en Lucas 16, del 21 en adelante. Hay una historia que cuenta nuestro Señor Jesucristo. Él mismo la cuenta. Lucas 16, del 19 en adelante. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, él vivía su experiencia de los sentidos. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Es decir, esta persona que aparte de que tenía hambre y que el rico no le daba, también estaba enfermo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Oigan bien, por los ángeles. Dice por ahí un pasaje bíblico que Él nos llevará aún más allá de la muerte. Dios nuestro Señor, el dueño de todas las almas. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, oigan bien, el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Y cómo así que estando muerto él alzó sus ojos? Él tenía ojos estando muertos, que ya el cuerpo natural ya estaba en la tumba, pero hay unos sentidos espirituales en el alma. A eso era que me refería ahora. Estando en tormentos, quiere decir que si estaba en tormentos, el alma siente el tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Si él estaba en el infierno y pudo ver a Lázaro y a Abraham en su seno, es decir, Dios le permitió a él tener la visión, poder mirar el mundo de la luz donde se encontraban Abraham y Lázaro, poderlo mirar y que él se pudiera dar cuenta de que había un mundo donde no había sufrimiento, un mundo al cual ir después de
de que la persona falleciera, después de que la persona muriera y partiera de aquí de esta tierra. Luego, si esa persona pudiera él trasladarse al otro lado y pudiera tomar la decisión de trasladarse al seno de Abraham, verdaderamente pues lo haría, porque no quería estar en sufrimientos y en dolor. Y decía: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es decir, sentía, sufría, tenía sed también. Y era el alma la que sufría. El alma, mi amado, no era el espíritu, porque cuando la persona muere, dice la palabra de Dios, el espíritu va a Dios quien lo dio. Y el alma, que es donde está la conciencia, la voluntad, donde están los pensamientos. Esta alma tenía la forma de comunicarse con Abraham. Y Abraham le respondió. Y le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo eso, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieron pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Es decir, no se podía pasar desde el seno de Abraham al Hades, al infierno, o viceversa. No había forma. Solo que él estaba teniendo la experiencia. Y mire, yo sí creo que todas esas personas que están en tormentos en el infierno ven a sus familias y Dios les permite que vean eso para que sean más atormentados, para que vieran de lo que se perdieron. Aparte del castigo que ellos están recibiendo por todas las cosas malas que hicieron en vida. Por eso dice la palabra de Dios: acuérdate de tu Dios en los días de tu juventud. Acuérdate. Dale a Dios la gloria y la honra. Hónralo. A Dios Todopoderoso, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, dice la palabra de Dios, y largura de años daré a tu vida. Hónralo. El infierno es real, mi amado. El infierno es real, real. Pero esas experiencias solo se puede llegar a través de los sueños o de una visión que Dios le quiera dar. Y esas experiencias se tienen solo en el Espíritu. Que Dios lleve tu alma por su misericordia a tener una experiencia y lleva a la persona de tour por el infierno. Hay muchos testimonios, muchos. Amén. Usted puede buscar uno de esos y escucharlos. Dios se lo lleva de tour por el infierno, a mirar las diferentes formas en las que los pecadores que murieron sin Cristo son atormentados. Mi amado, Dios nos libre. Yo le he pedido a mi Dios: Señor, llévame siempre mejor a ver el paraíso, como una vez me permitió conocer el paraíso, el lugar más hermoso que yo he visitado, mi amado. Y después de esa experiencia, es decir, uno tiene una experiencia de esas con la luz y uno no se quiere venir de allá, mi amado. El primer deseo que uno siente es quedarse allá. Uno no quiere salir de allá, mi amado. Entonces usted se da cuenta que una experiencia ese es el tope de la experiencia, porque uno quiere quedarse allá y te van a decir allá: no es tu tiempo, si te dicen algo. Y si no te dicen nada, pues entonces despiertas acá y ya. Mis amados, es decir, he tenido amigos, personas que Dios los ha llevado al infierno. ¿De qué te vale? ¿De qué te vale salvar, tener bienes en este mundo si vas a perder tu alma? ¿De qué te vale? ¿De qué le vale, mi amado? ¿De qué le vale a usted tener posesiones, riquezas? Nada de eso se va a llevar. Desnudo nació y desnudo va a volver. Vea, mi amado, cuando una persona parte de esta tierra, ni este cuerpo, que es un zurrón donde habitamos, este cuerpo, ni siquiera eso no lo vamos a poder llevar, porque este cuerpo va a volver a la tierra y polvo será. Ni siquiera este cuerpo, el cual el hombre en estos tiempos, ay, lo cuida, es decir, la vanidad, el espejo,
los talcos, los perfumes, las pintas, la ropa. Hombre, yo sé que uno tiene que estar bien vestido, pues eso hace parte del amor propio, pero que ese amor propio no exceda los límites de lo natural, es decir, amarse con respeto, con respeto. ¿Sí? Mire, me contaba por allá un amigo que tenía un vecino, y la mujer del vecino, cada vez que cogía quincena, se compraba una prenda de ropa. Exageradamente vanidosa, una prenda de ropa. Ella tenía su closet y llegaban sus amigos, sus amigas, y le mostraba a él su trofeo de ropa espléndida, como el rico de aquí de Lázaro. Y esa señora se enfermó y se murió. Y me cuenta el amigo, la mujer del amigo, que es más acuerpada, tuvo que prestarle ropa a la muerta. Prestarle no, darle ropa a la muerta, para que la pudieran enterrar, porque ninguna de las prendas que ella amaba le sirvió ni siquiera para la sepultura, porque ella se hinchó, se sopló, así murió. Entonces, ¿para qué tanta vanidad? ¿Para qué tanta vanidad? Qué hermoso es uno poder siempre tener esa identidad de persona, esa identidad en Cristo, de uno saber quién es y para qué y por qué está aquí en esta tierra. Es que eso es el centro del asunto aquí en la existencia, mi amado. Que una persona llegue y se haga la pregunta, bueno, ¿quién soy yo? ¿Yo qué hago aquí? ¿Por qué yo soy yo y no puedo ser otra persona? ¿Por qué yo tengo este papá, esta mamá? ¿Por qué nací en esta ciudad? ¿Por qué nací en este país? Ese tipo de preguntas, mis amados, son preguntas que vienen desde el centro de nuestro ser, desde nuestra alma, que se inquieta por conocer sus misterios, los misterios de la existencia. Dios ha puesto eternidad en los corazones de los hombres. Nadie se quiere morir. Créalo, mi amado, nadie se quiere morir. Pero miren lo que le pasó al rico. El rico creyó que nunca se le iban a acabar los deleites y la vida sí paga. Cuando uno puede ayudar al necesitado y no ayuda, tiene problemas. Porque si uno hace misericordia, la palabra de Dios dice que la harán con uno. Uno tiene que tratar a las demás personas como uno quisiera que lo trataran. El que hace misericordia recibirá misericordia, dice el Señor. Por eso es que el amor cubrirá multitud de pecados, mis amados. ¿Y cómo termina esta historia? Miren. Y entonces le dijo el rico, te ruego, cuando Abraham le dice que no puede pasar nadie de allá para acá, es decir, del seno de Abraham hacia el Hades, hacia el infierno, o del infierno hacia el seno de Abraham. Entonces el rico dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿A quién? A Lázaro. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Y qué enseñaba Moisés y los profetas? Y pues los mandamientos, la ley. Eso enseñaba Moisés y los profetas. Cumpla la ley para que usted pueda manejarse bien aquí en esta tierra, mis amados. Cuando una persona anda en el mundo, anda sin Dios y sin ley. Hasta que viene Cristo Jesús a su vida, que por su misericordia lo ha llamado. Y entonces ya no va a ser regido más por la ley y los profetas, porque va a ser regido por la gracia de Dios. Él es el que lo va a sustentar. Y entonces Moisés les dijo, que oigan tus hermanos entonces la ley, que escuchen a los profetas y lo pongan por obra, que cojan la palabra de Dios y la aten a su cuello. Eso es lo que les está diciendo Abraham al rico. Pero ¿quién va a venir desde allá a advertirle a sus seres queridos que hagan eso? ¿Quién? No hay forma de subir de allá, mi amado, a que uno pueda tener esa experiencia y corregir su vida. El único que subió de allá fue Jesús. A Él es el que tenemos que hacerle caso. A Él es el que tenemos que oír. Él murió y descendió a las profundidades y bajó a las profundidades, fue a predicar el evangelio, mis amados.
A Él es que tenemos que oír. Y entonces el rico le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Pero ¿quién va a subir entre los muertos si no solo Jesús? Tienen que oír a Jesús para que se arrepientan. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Pues sí, este fue Jesús. Oiga, Jesús es el que trae vida a usted. Él es la resurrección y la vida, mi amado. Y Él es el que trae vida en abundancia a todos nosotros. Bendito el Señor. Dice Ezequiel 18:4. Vivo yo, dice Jehová. Todas las almas son mías. El alma del Padre y el alma del Hijo. Todas las almas son mías, y el alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. Dios no hace acepción de persona, mi hermano. El que hace mal va a recibir mal. El que hace bien va a recibir la recompensa. Por eso, mi amado, hay que portarse bien. Hay que hacer lo correcto y justo delante de Dios, siempre pensando y poniéndose en el otro lugar, es decir, llenándose de temor. ¿Cuál es el temor? El temor de Dios. ¿Cuál es el temor de Dios? Es el mismo temor, no es un temor parecido al que tiene un hijo para evitar el castigo de su padre cuando se porte mal. El hijo va a pensarlo 2 veces cuando su padre le ha dado y le ha mostrado el castigo. Entonces el hijo, antes de portarse mal, se va a dar cuenta y va a decir: no porque a mi papá no le gusta y no quiero que me castiguen. Pues ese es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dios no es un Dios castigador, mi amado. Dios es un Dios paciente. Él da mucha oportunidad y Él espera siempre. Espera tanto que hasta hoy en día, mis amados, la gente se levanta y no creen en Dios. Y viven años sobre años sobre años y viven su vida allí sin Dios. Y Dios allí tal vez algún día les conceda por su misericordia que alguien les predique el evangelio y tal vez se arrepientan. Pero allí están. Y Dios, porque no crean en Él, no va a decir: yo voy a cortarlos de esta tierra. No, mi amado. La bondad de Dios no tiene límites. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Todo el mundo va a tener y está teniendo su oportunidad. Todos reciben de día el sol y de noche la luna. Para todos cae la lluvia. Para todos está el aire para que respiren. Y Dios se los da allí gratuitamente. Ahí están los bienes de la naturaleza para que el hombre los disfrute. ¿Y qué ha hecho el hombre con los bienes? Se aprovechan los más astutos, los más ricos, han aprovechado los recursos para ellos y le han dado al resto de los hombres migajas. Y entonces no han hecho nada con lo que han recibido. Nosotros, mis amados, tenemos un Dios maravilloso. Un Dios que ha hecho la promesa que cuando partamos de esta tierra va a enviar a sus ángeles por nosotros, los hijos de Dios. Mientras que los que se mueren sin Cristo, no querrá usted saber quiénes vienen por ellos, mis amados. Los mismísimos demonios. Los demonios, que son los que en estos tiempos tienen cautivo a toda la humanidad. Aún hasta muchos hijos de Dios. Hoy en día, sí, mi amado, los demonios. Pero aquí llegó Cristo, mis amados, a deshacer las obras del diablo. Para eso llegó Jesús, para deshacer las obras del diablo. Mira lo que dice Isaías 51, del 21 al 23. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. ¿Afligida de qué? De los tormentos, del sufrimiento, de los dolores de la vida. Así dijo Jehová tu Señor, tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento. Los sedimentos del cáliz de mi ira nunca más los beberás. Esto nos llegó a nosotros en Cristo Jesús, mis amados. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma,
inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Es decir, que el mismo hombre le abrió camino y sendero a los demonios para que pasara por su vida. Pero aquí está la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él decidió liberarnos a los hombres de las garras del diablo. Eso lo hizo Él porque Él quiso. Oigan bien, Él no tiene ninguna obligación de hacerlo. Luego, si el hombre está cautivo, el hombre debe bregar y buscar por su libertad. Mi amado, nadie quiere vivir en tormento ni sufrimientos hoy en día, y mucho menos en Cristo Jesús. Cada persona tiene que buscar su libertad. Dios ya dijo que no ha permitido que los enemigos, nuestros angustiadores, pasen por encima de nosotros. Así dijo. Dijo que Él iba a quitar el cádiz del aturdimiento y lo pondré en manos de tus angustiadores. ¿Quiénes son los que iban a sufrir? Ahora los demonios. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo que descendió aquí en esta tierra ahora los iba a atormentar a ellos. Por eso cuando el demonio vio a Jesús, le dijo: Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tú haces aquí? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Y los demonios decían al alma: inclínate. A la persona le decían, ¿y qué? Le susurraban al oído para que la persona hiciera lo malo. Y ahora sí entraran los demonios, legiones y legiones de demonios en la gente. Jehová reprenda al diablo. Y entonces hacíamos lo malo, lo que no le agrada a Dios. Es inevitable. Todo el mundo, aquí no se salva nadie, mi amado. Si camina aquí en esta tierra, en algún momento de su vida usted va a necesitar liberación. Solo la puede tener en Cristo Jesús. No se salva nadie, mi amado. Nadie, oigan bien, nadie. Nadie. Cuando digo nadie es que ni siquiera ni los pastores son los que primero deberíamos recibir liberación para poder liberar a los rebaños. Amén, gloria. Es así de sencillo, mis amados. ¿Ah? Este Dios, dice el Salmo 48, 14. Este Dios, Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte, de esa muerte. ¿Cuál muerte? Si ya no vamos a morir en Cristo Jesús. Porque partimos de esta tierra, pero vamos ya a la presencia de Dios. Él ya ha quitado el cáliz del aturdimiento. Para los que están aquí, ya tenemos nosotros la oportunidad de ser libres en Cristo Jesús. Oigan bien, libres, totalmente libres. Pero esa libertad está condicionada a que usted, mi amado, no se deje condicionar por las circunstancias de la vida, para que no vuelva otra vez a caer en las garras del enemigo. Está libre, pero para que no se vaya a llenar de soberbia y a inflarse como un pavo real o como un sapo. Amén. A creerse puede ser poderoso y que es el que más fuerza tiene. El imbatible, no, amado, tampoco es para pasar por encima de nadie. Esa libertad que nosotros tenemos, mis amados, es para nosotros revestirnos, primero que todo, de amor. Segundo, de humildad. Si usted no cumple siquiera con la primera, no va a poder nunca cumplir con la segunda. Eso sí se lo garantizo, mi amado. ¿Ah? Entonces, precisamente por el mismo pecado del hombre, por el mismo pecado. Mire, primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales que batallan contra el alma son las mismas circunstancias que el hombre vive a diario, las angustias. ¿Por qué vienen las angustias? Por el descontrol que tiene de sus emociones, de sus sentimientos. Debería sentarse a tomar un reposo y mirar qué es lo que quiere Dios con la circunstancia que usted esté viviendo. ¿Cuándo va a entender, mi amado, que no es la persona,
Dios tal vez permite que pasen ciertas cosas en tu vida y si le pones cuidado, esas cosas han venido recurrentemente, pero le haces el quite porque mira, cree que es la persona y recurrentemente, una y otra vez se te presenta y no miras eso como una oportunidad para Dios promocionarte. ¿Por qué no te abres el entendimiento? Abre el corazón. No abres el entendimiento porque no abres el corazón, porque no te vistes de amor. Vístete de amor para que Dios te pueda ensanchar y extender las estacas de tu tienda. Si no está el amor, no hay nada, mi amado. No hay nada. Entonces, tenemos nosotros que luchar contra los deseos que batallan en la carne, contra la carne. Hay que luchar. Ese trabajo es nuestro y solo lo podemos hacer a través del Espíritu. Del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades. Porque mientras tanto, mientras buscamos la ayuda de Dios, el hombre va a estar con depresión, va a estar con tristeza, con amargura terrible. La amargura, ¿cómo era la amargura tan terrible que hasta es tomado como un pecado según la Biblia? Por no manejar el hombre sus emociones, llega siempre al sufrimiento, también al dolor. Y todas esas cosas, esa energía negativa traen hasta enfermedades. Que no son, muchas deberían ser por el pecado, pero gran parte de esas enfermedades son por su es decir, somatiza sus sentimientos, somatiza las emociones. Muchas de esas enfermedades, no todas son del diablo. Cuando uno logra corregir esas cosas, muchos de esos síntomas malos se van. Por eso uno tiene que estar siempre en buena onda, en buena vibra. Todo lo que nos pasa a los hijos de Dios no es malo. Oiga bien, soporta las aflicciones como buen soldado de Cristo. Otro día veremos qué es un buen soldado de Cristo. Mis amados. Entonces, nosotros no nos podemos llenar de falta de perdón. Eso es pecado también. Vamos a perdonar siempre, una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Todas las veces que alguien se acerque a nosotros con esa intención, siempre perdonarlo. Porque eso dice la palabra de Dios. Eso nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, mis amados, siempre el hombre va a necesitar liberación. Mucha de esa liberación la podría recibir de su hermano que ore por usted, de otra persona, de su pastor, pero mucha de esa liberación depende de usted, del dominio que usted mismo tenga sobre usted, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos sobre todo, porque en los pensamientos es que es el campo de batalla entre la luz y las tinieblas. Es usted, mi amado, el que le da entrada a los demonios. Es aquí donde se juega la batalla, mi amado. Es aquí donde el hombre pierde la mente primero. Y cuando ya se pierde en la mente, pues el demonio entra y hace estragos y mucho de eso se manifiesta en el cuerpo a través de enfermedades. Todos necesitamos liberación en algún momento de nuestra vida. Todos. Una liberación no es que necesariamente tiene que pasar uno por una manifestación demoníaca. No, una liberación se puede dar hasta con un abrazo, mi amado, con una sonrisa. Una persona viene ofuscada, pero usted lo recibe con una sonrisa llena de amor. Con eso tal vez sea suficiente. Se libertó, porque hay algo con lo que el enemigo no puede. Es con el amor. Usted tiene que tener el discernimiento para darse cuenta cómo pelear contra las tinieblas cada vez que se presente delante de usted, mi amado. Dios le va a dar sabiduría. Bendito es el Señor. Mi amado, dice Juan 3, del 1 al 2. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Por qué? Porque es que Dios es el que ama tu alma. Nadie más ama tu alma sino Dios y tú mismo que deberías amarla. Tú mismo. Tú recibes el amor de las personas que te ayudan a soportar las situaciones. Pero tú deberías amar tu alma. Deberías preocuparte por saber a dónde va a ir tu alma. Deberías preocuparte por querer
que tu alma trascienda a la eternidad con Cristo Jesús. Deberías preocuparte por eso, más que por las cosas del mundo, por las cosas de la tierra. Ya deja de ser tan superficial. Entra a las profundidades. Ya basta de estarse justificando. Dios nuestro Señor fue a enseñarnos a nosotros una experiencia de reino, una experiencia, mi amado. Vino a enseñarnos a nosotros un camino que nosotros tenemos que vivir, un estilo de vida que nos va a ser efectivo en la medida que nosotros tengamos una relación personal con Él. Con el Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, con el Dios que quiere que le conozcamos. Pero es que ¿cómo vamos a conocerlo a Él si no es a través de una relación personal? Mi amado, una relación personal se establece cuando uno empieza a conocer a la persona, a tratarse con ella, y usted va conociendo a la persona, y entre más se trate con ella, más lo va conociendo en su naturaleza, en su persona, en su condición humana. Usted lo va conociendo. Así mismito es Dios. Dios quiere que usted lo conozca en su condición, en su naturaleza humana y en su naturaleza divina. Y Dios no tiene secretos, mi amado. Él tiene sus secretos para todo el mundo. Él está en medio, Él pone alrededor de Él una cortina de humo, tinieblas alrededor de Él. Y usted, para poder llegar al otro lado, usted tiene que vencer esas tinieblas, comenzando con las tinieblas de usted mismo, para poder pasar al otro lado del velo, que solo va a poder hacer con la sangre de Jesús. Mi amado, ¿y cómo nosotros podemos acercarnos al Dios que ama nuestra alma, sino solo a través de la oración? A través de la adoración adoramos a Dios, sí, lo adoramos, qué hermoso adorarlo. A través de la lectura de la Biblia nos acercamos a Dios, sí, nos sumergimos en el verbo, la palabra de Dios. Pero, mi amado, esa palabra tenemos que ponerla por obra en nuestras vidas. Por obra en nuestras vidas. Pero a Dios le gusta más que todo eso que leer la Biblia, que adorarlo escuchando alabanza. No, mi amado, a Dios le gusta es que nosotros que demos ese paso adelante y le busquemos a Él en la intimidad, en lo secreto, en el cuarto secreto, al interior de nuestra morada, en nuestra habitación allá con Él. Busca a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así dice la palabra de Dios. Bendito es el Señor. Amén. Dice el Salmo 63, del 1 al 3. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Pero dice al principio, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Eso es lo que nosotros debemos procurar tener, que nuestro ser sienta esa necesidad de acercarnos a Él. Pero ¿cómo vamos a tener esta necesidad de acercarnos a Él? Pues pidámosela a Él, que Él la pone. Señor, pon en mí, Dios mío, esta necesidad de ti. Y Dios la pone. Nos acercamos a Él. Y entonces ya tú le vas a poder decir, como decía el rey David, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Entonces nosotros, mis amados, pero para poder llegar a eso, a ese conocimiento, necesitamos precisamente conocer la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, la cual haríamos muy bien en estar atentos. La palabra de Dios. Dice, como dice el libro de Hebreos 6, del 9 en adelante. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así.
Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Cuál es la promesa? Jesús de Nazaret, la palabra de Dios. Ella es la que coge nuestra alma y la arrastra. Cuando nosotros vivíamos en el mundo, Dios nuestro Señor llegó y cogió nuestras almas y la arrastró como un ancla. Nos sacó del río de la perdición. Es Él, su palabra, la que arrastra nuestras almas y nos libra, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Quién es ese? Jesús. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí ya entramos, cuando ya la persona entra a la presencia de Dios, ya entramos en el sacerdocio. Eso es otro tema. Entonces, mis amados, nosotros, es difícil que nosotros, los hijos de Dios, puedan avanzar sin la palabra de Dios. Muy difícil. Miren, mi amado, hay personas que hacen la palabra de Dios y ni siquiera saben leer ni escribir, pero la hacen como si hubiesen leído la Biblia. Y no solo eso, a veces usted los oye hablar y parece que se lo hubieran leído. Hacen cosas que corresponde a los santos, a los hijos de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Ese tipo de personas que hacen esas cosas son las que traen juicio a la tierra, porque los que conocen la palabra de Dios y no la ponen por obra, por esas otras personas reciben condenación. Así que, mis amados, esta palabra es como una exhortación. Recíbanla con todo amor y con toda humildad, en el nombre poderoso de Jesús. Y para terminar, Hebreos 13:17 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bendito el Señor. Eso hacemos los pastores que estamos en la sana doctrina de nuestro Dios. Velamos por las almas de nuestros hermanos, por las almas del redil que Dios nuestro Señor ha puesto delante de nosotros. Así que, mis amados, damos gloria y honra a nuestro amado Dios y le exaltamos con alabanza y le damos la gracia a nuestro Dios, porque Él ha traído vida a nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos vivifica, mis amados, y Él es el que pone en nosotros el querer como Él hace. Solo tenemos que acercarnos a Él para poder recibir esta bendición.
Así que como estamos aquí ahora en el Espíritu, mis amados, oramos a nuestro Dios y hacemos esta impartición pidiéndole a nuestro Dios amado que nos conceda el ser siempre vivificados por su Espíritu Santo, que ponga en nosotros esa buena parte, ese buen depósito de Él, de sabiduría, de consejo, de humildad, sobre todo, bendito Dios, de amor. Recibe, mis amados hermanos, esta dosis que nos viene de parte de nuestro Dios, esta dosis de vida en el nombre poderoso de Jesús. Y permítame, Señor, permítenos, bendito Dios, poder hacer de que esta palabra, Señor, tenga y produzca fruto en la vida de todos y cada uno de tus hijos, al 100%. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esto ha sido palabra de Dios. Damos gracias a nuestro Dios. Bendito el Señor. Gloria a Dios.